el contrato inicial. Yo soy profesor de contratos en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Derecho, y tengo claro que lo que hace Jesús es una novación, es decir, coger un contrato, un pacto, una alianza y modificar, dejando prácticamente pues todos los elementos iguales y sobre todo manteniendo el mismo contrato, pero haciendo algunos cambios, algunas modificaciones. Pero la modificación que hace Jesús es muy especial, porque lo que dice es que es su sangre, pero es la sangre de la nueva alianza, en realidad era la misma, pero renovada, de ahí viene lo de innovación, la nueva alianza que es derramada, la sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Es decir, lo que él dice es que ahora se derrama esa sangre para el perdón de los pecados. La diferencia entre la antigua alianza y la alianza reformada es clarísima, porque la antigua alianza estaba basada en la descendencia de Abraham, es decir, en la sangre de Abraham. Ahora lo que hace que los cristianos pertenezcan al pueblo de Dios no es la sangre personal, sino que es la sangre de Cristo, que es el que unifica. Por eso dijéramos que se ha producido una extensión en su contenido. Antes la alianza incluía solo a los descendientes de Abraham, y ahora pues a todos aquellos que se consideran vinculados a Cristo y que se encuentran en común unión, en comunión con Él. Bien, pero acaba la cena y lo que tendría que haber habido es pues una tercera copa, que hemos dicho que es la que Jesús consagra, instituye la Eucaristía, y por otra parte pues una cuarta copa. Si nos vamos a cualquier manual donde se hable de las distintas partes del Seder, veremos que al final, después de cenar, se producen los siguientes momentos. Por una parte, la bendición de la copa tercera, que se llama Bareij. Después, lo que se llama el Jalel, es decir, la Aleluya. Es el momento en que se cantan los salmos 11 a 18, que es el pequeño Jalel, o el gran Jalel. De todas maneras, es decir, el Aleluya que nosotros tenemos. Después, Barej, es decir, se recita la bendición de agradecimiento por los alimentos y entonces se toma la cuarta copa de vino. Y termina el rito con la consumación y la consumición, las dos cosas, porque concretamente lo que se dice es todo está cumplido, es lo que se llama el Nirtzah. En este capítulo final lo que se dice es que todo lo que se ha realizado está bien y que se cumplirá la promesa, en definitiva. Es decir, la promesa realizada y concretada en la tercera copa se llevará a consumación y se toma la cuarta copa para celebrarlo. Bueno, esto es muy curioso porque si nosotros nos fijamos en lo que hace Jesús, aunque los evangelistas no nos describan literalmente todo lo que pasó en la última cena, tenemos algunos pequeños fragmentos que nos hacen pensar y nos podemos deducir algunas cosas. Por ejemplo, Lucas nos dice que Jesús tomó una copa, dio gracias y dijo, tomad y repartidla entre vosotros, pero lo importante es lo que dice ahora, dice, pues os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. ¿A qué se refiere? Normalmente las Biblias no te ponen una explicación de qué significa esto. Parece que después de la tercera copa, Jesús diga que no va a beber la cuarta. Y por otra parte, esto estaría en la línea de lo que dice Mateo. Mateo dice que después de haber cantado los himnos, es decir, después del Jalel, salieron hacia el monte de los olivos. Claro, ¿y por qué no dice consumida la cuarta copa? Pues no lo dice. Pero esto es coherente con lo que vemos después descrito en el propio Evangelio. Dice, por ejemplo, Lucas, que Jesús se apartó de ellos como un tiro de piedra, se arrodilló y se puso a orar diciendo, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, pues, ¿por qué dice lo del este cáliz? Pues eso es coherente, porque es la copa de la consumación. Es decir, la promesa de su sacrificio, del derramar su sangre, se lleva a efecto cuando se consume la cuarta copa. Pero Jesús no ha querido consumirla en la propia cena. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Pues que él asume que su propio sacrificio tiene que realizarse y ahí es cuando suda sangre, en fin, ese momento terrible en el huerto de los olivos,
que termina con el consentimiento de Jesús. ¿Y qué pasa a continuación? Pues que empieza efectivamente el derramamiento de la sangre, es decir, desde el momento mismo del prendimiento, Jesús es sometido a todo tipo de torturas y de golpes, etc. Pero, ¿no tomó entonces la cuarta copa? Sí, pero no donde nos imaginamos. Si falta la cuarta copa, en realidad Jesús había dicho que no volvería a tomar del fruto de la vid, que no necesariamente es vino. Pero es curioso que nosotros leemos en los evangelios que yendo Jesús hacia el lugar del suplicio, unas mujeres le entregan pues vino mezclado con mirra. Eso era una especie de narcótico, que era una forma de que el crucificado pues se quedara medio dormido y pudiera morir antes. Era casi pues casi hacer una caridad con el que iba a ser crucificado. Pero se dice Marcos que este vino no fue bebido por Jesús. ¿Cuándo se produce la consumición de Jesús de nuevamente fruto de la vid? Pues según él, hasta que no estuviera en su reino, eso no ocurriría. Pues ocurre justo en el momento inmediatamente anterior a su muerte. Nos dice Juan, empaparon una esponja en el vinagre, que es fruto de la vid también. La pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús lo probó, dijo, todo está consumado. Hombre, qué casualidad que eso es justo lo que se tiene que decir para la finalización de la cena de Pascua. Es decir, se ha producido la consumación, es decir, esta promesa se va a realizar porque, y en el caso de Jesús, se había realizado con su propio derramamiento de sangre, ¿no? Y dice Juan, e inclinando la cabeza expiró. Esto es muy significativo, porque esto es lo que explica por qué los primeros cristianos interpretaron siempre que la última cena y el sacrificio de la cruz no se podían disociar. Son dos aspectos, uno y otro, pero que no se pueden no se pueden separar, están intrínsecamente unidos, porque lo que celebra Jesús en la última cena